madrugada también falleció aquí en Bogotá Julio Roberto Gómez, el presidente de la CGT, también batallando contra el COVID-19. Nos vamos a la sala de redacción. Ahí está Carlos Barragán para contarnos más detalles acerca de las reacciones que se producen también por la muerte de este líder sindical. Carlos. Un hombre, sin duda alguna, Alejandra, que contribuyó al sindicalismo de nuestro país, estuvo representando a este gremio en distintas oportunidades a nivel internacional y por supuesto se destacó en las negociaciones que hacían los distintos gobiernos para fijar los salarios mínimos anuales en nuestro país, estas negociaciones que eran tan importantes. Incluso quiero decirles que la última negociación, la de 2020, la hizo de manera virtual porque ya estaba en su lecho de enfermo cuando el COVID-19 lo atacó. El 27 de diciembre entró a la clínica Cafam y lamentablemente en las últimas horas dejó de existir. Este es el perfil de Julio Roberto Gómez, un hombre insigne del sindicalismo colombiano. De acuerdo a la subida en el costo... Julio Roberto Gómez Esguerra nació en 1951 en Cachipay, Cundinamarca, y fue líder sindical por naturaleza. Llegó al movimiento obrero a través de la influencia de la teología de la liberación, pues fue seminarista. Gómez comenzó a trabajar a los 17 años como operario en una tipografía. Estuvo en la CGT desde 1990, fue candidato a la Asamblea Constituyente, pero por unos 5.000 votos se quedó por fuera de la cita. En 2004 llegó a la presidencia de la Central Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores, organización que representaba a cerca de 20 millones de trabajadores, y en 2008 fue elegido presidente adjunto de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas. Fue cercano al gobierno de Álvaro Uribe. De hecho, le criticaron apoyar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Sus posturas lo llevaron a distanciarse de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores. Gómez fue miembro del Polo Democrático, partido al que llegó con Gustavo Petro en los 90, y fue cercano al ala moderada con Luis Eduardo Garzón y Antonio Navarro. En las elecciones presidenciales de 2010, Gómez acompañó a Petro y en la segunda vuelta respaldó a Juan Manuel Santos, ya que puso a Angelino Garzón como fórmula a la vicepresidencia. Después de la victoria de Santos en las elecciones de 2010, Gómez fundó el movimiento Centro Independiente y en el 2011 apoyó a Petro a la alcaldía de la capital del país. Ese mismo año, Julio Roberto Gómez fue reelegido por segunda vez como miembro titular del Consejo de la Administración de la OIT, con el apoyo de delegaciones obreras de 92 países. Como presidente de la CGT, Gómez participó en el Comité de Paro Nacional, creado en 2019, una organización de protesta contra el presidente Iván Duque, pero siempre buscó canales de negociación directa con el gobierno. Julio Roberto fue varias veces invitado a echar lápiz en Noticias Caracol. Porque no solamente el tema de la prima, hay miles de empresas en donde no tienen ya con qué pagar la nómina. En noviembre pasado fue parte de nuestro gran especial, el Proyecto Es Colombia, a propósito de la pandemia. Cuanto antes dispongamos de las reservas internacionales, a los efectos de tener los recursos necesarios para salvar la pequeña y la mediana empresa. Su última participación sindical fue en la Mesa de Concertación para el Salario 2020, de la que a raíz de su enfermedad participó de manera virtual. El 27 de diciembre del año pasado fue internado en la clínica Cafam y murió en las últimas horas por el COVID-19. 70 años Julio Roberto Gómez, un hombre que deja historia en nuestro país porque fue capaz de ser el moderador entre ese sindicalismo, a veces radical, y el gobiernismo, entre el ejecutivo y el sindicalismo, entre el aparato legislativo y el sindicalismo. Se va un puente de comunicación entre distintos organismos del Estado. Paz en la tumba de Julio Roberto Gómez.